Bueno, Carlos, vamos a hacer la segunda parte del primer episodio, donde hablamos de las mucosas. Ese gran desconocido y básico, ese básico de la salud que van a agradecer todos los profesionales que siguen este podcast en nuestro segundo episodio, saber la segunda parte, que es muy importante porque nos faltó hablar de la suplementación, que suerte que hemos dedicado un segundo episodio porque es bastante amplio y muy específico y me parece muy interesante. A modo resumen, contamos que la mucosa va de la boca al ano, y que es como la piel, porque es la madre, los huevos de oro que facilita el proceso digestivo. Sobre todo si te acuerdas, ¿no? Al final esto también venía, ¿no? El primer episodio del podcast nos venía pensando de que nos hemos centrado mucho en tratar el sistema digestivo con herbales o antibióticos naturales o antibióticos farmacológicos para modular la expresión de bacterias o con probióticos. A veces también le hemos dedicado atención, en la mayoría de formaciones ya se habla mucho de la permeabilidad intestinal, pero muchas veces no se ha hablado de la mucosa y perdemos de vista que tiene que ver con la capacidad de digerir, con la inmunidad, con el contexto inflamatorio y con la absorción de nutrientes que comentamos en el primer episodio. Entiendo que en nuestro máster las mucosas tienen el mismo papel protagonista. Y lo resolvemos de la misma manera, porque además en el primer episodio, como es máster de PNI y nutrición funcional, dedicamos todo el episodio a hablar de alimentación, que eso también es muy diferencial de nuestro máster, pero hoy nos metemos en la parte de la PNI que se conoce más, que es todo el refuerzo que se puede hacer con suplementación. Yo me preguntas esto o me comentas esto y se me vienen dos cosas a la mente, ¿no? De dónde partía un poco el hacer estos episodios del podcast, estos dos primeros, y hablar de los suplementos. Y sí, en el máster es cierto, muchas veces incluso las alumnas y los alumnos hacen la broma de, oye, si no sabes qué trátale las mucosas al paciente, ¿no? Seguro que algo es una frase que has dicho 17.000 veces. De tratarle las mucosas, ¿no? Seguro que te vas a equivocar poco y seguramente le vas a hacer algo bueno. Y realmente recuerdo que surgió el hecho de diferenciar, que veremos luego que comentábamos fuera de grabación, que luego hay cosas que se repiten en cuanto a los recursos, y es cierto que cuando tratas una parte del tracto de la mucosa digestiva, todas van a mejorar por ese sistema común de mucosas, pero recuerdo que vino esta idea de diferenciar, ¿no? ¿Qué podemos utilizar en los diferentes segmentos de la mucosa? De una pregunta precisamente que surgió en la jornada de integración. En la última jornada de integración del máster surgió la pregunta, oye, tratamos, bueno, una alumna además con mucha idea, ¿no? Decir, oye, siempre tratamos con glutamina, o siempre tratamos con oleovita, con espino amarillo, siempre tratamos con cincarnosina, ¿no? O qué, ¿no? Digo, ostras, pues mira, hay cosas que contamos, ¿no? Con más evidencia en un segmento concreto, que hoy hablaremos de ella, y luego hay otras que por plausibilidad biológica y por experiencia en consulta te puedo decir que nos están funcionando más para otro segmento concreto. Y de ahí viene un poco la idea de decir, vamos a complementar el primer episodio con, ¿hacemos alguna diferenciación en cuanto a la suple? Pues... Pero bueno, es que esto ya es avanzado, porque la gente que nos está escuchando creo que ya le parecerá nuevo. Acabas de hablar de unos cuantos nombres, cincarnosina, como si fuera lo más normal del mundo. Y yo te voy a pedir que lo cuentes. Es verdad que has educado también a las alumnas del máster, que aquel día que hacíamos el ejercicio práctico y todas estuvieron pensando, ¿qué le daríais a esta paciente de este caso clínico? Y vamos coincidiendo, ¿verdad? Yo flipaba. Todas. Cincarnosina. Y es increíble, ¿no? Cómo lo aprenden y lo interiorizan. Yendo por partes. Porque esta complejidad, ya de base, yo creo que hay mucha gente que si no se va a perder. El tema es que las mucosas comunes del cuerpo, como tú nos cuentas siempre, son comunes. Correcto. Y van de la boca al ano, pues tendremos que ir pasando por estas mucosas y ver esta diferenciación en cuanto a tratamiento con suplementación que le daríamos. Y vamos a empezar por la boca. Sí, incluso antes de empezar a hablar de qué sería más útil en boca o no, permíteme que haga como un marco de referencia para que la gente no se pierda, ¿no? Y que entienda que todo lo que vamos a comentar ahora, los diferentes suplementos que vamos a comentar en sus diferentes formas y presentaciones, tiene un impacto en las mismas estructuras, de forma directa o de forma indirecta. Hemos de contemplar esto que estabas diciendo, Nuria, y que la gente ha escuchado, que ¿no? Tenemos unas mucosas que recubren todo nuestro organismo, ¿no? Por la parte interna, también las mucosas respiratorias, la mucosa orogenital, que daría también para otro día. Vamos.
Y que ciertamente... Esto lo estoy aprendiendo también con el proyecto de Soy Como del curso de mujeres, porque ahí también hablamos de lactoferrina y lactobacillus. Además, tienes a Laura, Porque tenemos a Laura, Aya, que claro, le encanta la microbiota vaginal. Y es esto, ¿no? Probablemente hoy hablaremos un poquito de lactoferrina. Es decir, sí, a veces con la misma... Ibas a decir eso, con la ¿no? misma intervención Exacto. va a mejorar también la mucosa orogenital, pero luego también, igual para otro día, tenemos suplementos específicos para la mucosa orogenital, incluso aloe veras, que a veces vienen de fuera, no los tenemos aquí en España siempre, que son específicos para la mucosa orogenital. Pero bueno, no me quiero ir mucho, que luego... No, porque además está el añadido de si te lo tomas oral o te lo tomas vaginal a través de un óvulo, o sea, es una película. Pero bueno. La estructura base que tenemos que entender es que de todo lo que vamos a hablar hoy, por vía directa y vía indirecta, van a incidir esos suplementos, esos principios activos, van a incidir en nuestro epitelio, en las células que forman nuestro epitelio, nuestra piel por dentro, podríamos decirle, para que la gente no se nos pierda y huyamos de tecnicismos. Estas células que conforman el epitelio, que son múltiples, las células, las glándulas salivales, las células calciformes del intestino delgado, las células que tienen que ver con la producción, las células MUC de la producción de moco a nivel de estómago o en esófago, todas tienen expresión de unos genes que se llaman genes MUC, ¿vale? Y estos genes MUC codifican o producen proteínas que también se llaman MUC, y estas proteínas es a las que luego le uniremos los glicanos. Le añadiremos esos azúcares, esos polisacáridos que a veces vendrán de la dieta y otras veces vendrán de producción endógena para formar una proteína, una glicoproteína que se llama mucina, que la gente que ha escuchado el primer episodio hablamos de ellos, que es la estructura base de nuestras mucosas, esas mucinas. Y un tema que a ti te gusta también es que esas mucinas, para hacerlas todavía más estables, las mucinas tienen una propiedad muy importante que es captar agua. Para las mucosas es muy importante que captemos agua. Pues para que todavía sean más estables, son esas las estructuras que se sulfatan. Porque la gente luego escucha, oye, la sulfatación que es buena para las mucosas, pues es para sulfatar esas mucinas, para hacerlas más estables. De todo lo que empezaremos a hablar ahora, tendrá incidencia por vía directa o indirecta en esa producción de proteínas MUC, bien porque aumenten la producción, bien porque protejan las mucinas o bien porque generen un contexto antiinflamatorio que facilite esa producción de mucinas. Vale. Todo lo que vamos a hablar ahora tendrá que ver con esto. Vale. Y entonces, caso por caso. ¿Empezamos por la boca? Empezamos por la boca. Tú que evidentemente te lo lees todo y luego me quieres, siempre me pones decir, oye, Carlos, a ver, ¿cómo vamos a matizar esto? Es cierto, y tenías razón cuando estábamos hablando, que boca, esófago y estómago son muy comunes en cuanto a los recursos. Entonces haremos alguna diferenciación, pero veremos que muchas veces las manifestaciones orales, de aftas orales o de irritaciones orales tienen que ver con el esófago, tienen que ver con el estómago. Vale, porque primera duda, ¿cómo ves una alteración de una mucosa en la boca? Porque por algo manifiesto Sí. como una afta. Se pueden quejar de... Lo digo porque la cosas. disbiosis oral, según vosotros, está tan extendida, se valora poco. Y Sí. yo te decía en el primer episodio, cuando yo tengo sucio el intestino, tengo sucia la boca y me lo noto. Eso es así. Pero la gente seguramente no va a venirte a la consulta como profesional y decirte, trátame la boca. Y el que viene tratándose la boca y diciéndote que tiene un ardor, una quemazón, una lengua ardiente, que es una patología Sí. bastante fastidiosa, Sí. ¿no? Realmente ya viene exclusivamente por eso. Pero puedes detectar que al paciente, cuando tú le estás preguntando haciendo la análisis digestiva, te dice que de vez en cuando tiene aftas en la boca, tiene heridas en la parte interna, que le han descartado patologías, porque evidentemente cuando hay aftas en la boca de forma recurrente se han de descartar patologías autoinmunes, se han de descartar diabetes, se han de descartar BSH, se han de descartar Sjögren, se han de descartar celiaquía, se han de descartar muchas cosas. Normalmente medicina ya lo hace. Entonces, para nosotros en consulta de integrativa o de nutrición funcional es un añadido. Ostras, además me salen aftas o tengo sensación de sequedad, tengo sensación de algo de ardor, me cuesta salivar, ¿no? Tengo como una sensación de pérdida de saliva sin ser un Sjögren, sin ser una patología, digamos, de ese nivel. Y, por ejemplo, puede ser que tenga esa sintomatología y no tenga una gingivitis como tal o no tenga un mal olor en boca, que no haya propiamente una disbiosis. Esa sintomatología que he dicho previamente, ese ardor, ese escozor, ese quemazón o la afta, es la alteración de la mucosa oral. Que vuelvo a decir, tiene mucha relación con la alteración de la mucosa esofágica y estomacal. Y como siempre dices, ¿qué empezaremos a tratar? Depende de qué paciente. ¿Le tratamos la inflamación o le empezamos a tratar, en este caso igual? Tú cuando ves esto en la boca puedes pensar que viene de un intestino delgado o un colon que da problemas y empiezas dándole tratamiento de boca y tratamiento que veremos después de más abajo. Si le molesta mucho la boca,
y es algo que es muy evidente en consulta y te está diciendo que eso le está impidiendo, Claro. digamos, masticar bien, comer bien, se está alimentando está empobreciendo su dieta porque eso le está costando la masticación, porque las aftas en la boca, si hemos tenido alguna, yo todos hemos tenido alguna, son bastante dolorosas. Realmente a veces prefieres tener otro tipo de patología, otro tipo de problema porque molesta para comer todo el tiempo. Entonces intento que lo que le dé a nivel intestinal también lo pueda utilizar en boca. Hay 2 productos estrella en boca. Hay más, evidentemente. No estamos hablando de disbiosis, porque la gente a lo mejor me está escuchando y dice, no, no va a hablar de probióticos. Podemos hablar de probióticos en algún momento si queréis. Pero sobre todo el aloe vera y el zinc carnosina han evidenciado mejoras en estudios científicos. En humanos, que no siempre tenemos estudios en humanos. En humanos, de mejora de las aftas orales. Y lo bueno, y ahí te dejo también para que lo razonemos, el aloe y el zinc carnosina, puedes utilizar el mismo producto y tragarlo para que tenga un efecto también en el esófago y también en el estómago. Eso es lo interesante. El mismo producto, ¿quieres decir que los mezclamos cuando lo tomas? No, podemos decir, oye, tengo aftas en la boca, Carlos, y hay un metaanálisis de 2022, que la gente lo tendrá en las notas del episodio y así puede bichearlo. Tenía efectos comparativos a fármacos o a placebo realmente en aftas orales, aloe vera. Siempre aloe vera tiene que ser ecológico y sin aloína, que es un irritante que no nos viene bien. Ese mismo aloe vera que tú le dices a la mujer o al paciente, dices, oye, puedes hacerte enjuagues, ¿vale? También lo puedes tragar durante el día y entonces tienes el mismo producto que te sirve para enjuague oral y también tienes el mismo producto que te sirve para solucionar o para mejorar una esofagitis o una gastritis estomacal. Cuando me refería al mismo producto es que sin darle 2 cosas puede aplicarlo tanto en boca como en esófago o en estómago. Por ejemplo, la gente puede pensar, ostras, pero ¿podemos tratar una gastritis con glutamina? Claro que la podemos tratar y el paciente va a mejorar, pero va a tener menos impacto si también tiene problemas orales que haga enjuagues con glutamina. En cambio, si toma aloe vera, hace enjuagues o se lo aplica directamente y ese mismo aloe vera también lo traga, también tendrá impacto en esófago y en estómago. En gel, ¿eh? El Sí, aloe. en gel, Que sí, no, sí. no enjuagas porque no es tan líquido como si fuera un No, lotorio. no. Incluso lo que le puedes decir al paciente, como a veces incluso saliva un poco, puedes decirle que se lo ponga en la zona concreta donde tiene el afta y que lo retenga ahí un tiempo o que directamente lo aguante Yo, en la zona de la lesión. mucha gente lo sabe, pero que lo he contado, hace años lo conté, y aún ahora me dicen que no sé dónde lo sacan porque no hay manera no está indexado, y que yo conté que muchos de mis problemas de estreñimiento Sí. los había resuelto durante años y años y años, que hasta me los llevaba y lo colaba en la maleta del aeropuerto si tenía que coger un avión, el gel de aloe vera. Y siempre pensé que era un buen cicatrizante y que me iba bien para el tema del estreñimiento, pero claro, hoy lo que estás contando del aloe vera va mucho más allá, que yo no lo sabía. Seguramente te mejoraba las mucosas, porque seguro que tú tomabas una aloe vera sin aloína, que no es laxante realmente, y la mejora de las mucosas. Piensa que la aloe vera, un aporte muy importante, sobre todo, el mayor componente son polisacáridos realmente, son glicanos para nuestras mucosas, como el acemanano, el glucomanano. Lo que hacen varias cosas el aloe vera. ¿Cómo mejora? Y esto es aplicable, que nos esté escuchando, para la mejora de una afta oral, la mejora de una esofagitis y la mejora de un contexto estomacal. La aloe vera lo que hace es generar con ese acemanano, con ese polisacárido que contiene la aloe vera de forma predominante, genera una sustancia, bueno, es una sustancia en sí misma mucoadhesiva, que lo que hace es proteger nuestras mucinas. Nos genera realmente como una protección real, como un revestimiento de nuestra capa de mucosa que ahora mismo tenemos tocada. Claro, ese revestimiento favorece que las sustancias cicatrizantes puedan llegar, digamos, podamos cicatrizar o podamos reepitelizar de una manera mucho más sencilla, porque aparte hace 2 cosas. Porque la aloe vera genera que cicatricemos antes, porque anima al sistema inmune o produce o hace que el sistema inmune produzca una serie de factores de transcripción, una serie de citoquinas que ayudan a la regeneración de los tejidos. Una de las más conocidas es el Transforming Growth Factor Beta, por ejemplo, o el Fibroblast Growth Factor, por ejemplo. Al final son factores que tienen que ver con la cicatrización. Claro, si tú puedes poner una película adhesiva encima de una herida y puedes favorecer que ahí debajo se vaya generando, digamos, repitelizando la herida y encima bajas la inflamación, vas a tener una curación mucho más pronta. Aparte que es que yo no lo considero ni un fármaco. Bueno, fármaco, los suplementos no lo son, pero No. es como aún más inocuo. Estamos hablando de el gel, la Mira, pulpa de una planta. Mira, son de esas cosas que muchas veces, pues, Pau, Víctor hablan mucho de esto, las cosas que tienen que ver con la táctica, con la técnica y demás, ¿no? Tú lo que quieres es que la persona no se vaya más medicalizada de lo que ha venido, ¿no? Y a veces el hecho de darle muchos suplementos en formato cápsula o sobre, las sensaciones de, ostras, venía mal y encima este tío me está dando y, en cambio, tomar un gel, igual que tomar agua de mar o
o tomar, ya no te digo, los primeros recursos del primer episodio, infusiones o cosas de este estilo, no se percibe como algo, evidentemente hay que ir a comprarlo, no digo que no cueste dinero, pero no se percibe, como tú estabas No. diciendo, como un suplemento, como un Además, añadido. ¿cuánto tendríamos que tomar de aloe vera? ¿Un chupito? Mira, los estudios normalmente que se han ido haciendo se hacen con 30 mililitros, ¿vale? Por la mañana, 30 mililitros por la noche. Y eso va a tener tanto impacto en boca si lo retenemos un poco, como en esófago y en estómago. Lo bueno es la presentación. Esto recuerdo que Maika Carrillo en el máster lo comentaba en la jornada de integración porque le gustaba la aloe vera en formato gel, ¿no? Para las mucosas, y le decía al paciente que si había clínica, había sintomatología de esófago o de estómago, lo tomara después de comer, para que durante un tiempo, después de comer, si no vuelves a comer en 4, 5, 6, 7 o 8 horas, al no pasar comida, no estás arrastrando ese aloe vera, que en parte, una parte del gel se ha quedado en el esófago y ayuda a regenerar esas células, ¿no? Esas células epiteliales que producen mucinas, que nos ayudan en la producción de mucinas, ayuda por la presentación. Y el otro en boca es el zinc-carnosina. ¿Que tiene algo que ver con el zinc? Sí, claro, tiene que ver mucho con el zinc, claro, tú ya lo sabías. Además, Ya sé que es una pregunta absurda, pero te la quería hacer. Tenías una pregunta por ahí preparada que me querías poner ahí, bueno, luego la dices, pero que tiene que ver con el hierro, que tiene que ver el zinc. Oye, si damos mucho zinc-carnosina, ¿el hierro se me va a bajar o no? Sí, el zinc-carnosina no es zinc y carnosina por separado. Esto es muy importante que la gente lo entienda. El zinc en sí mismo, el micronutriente, en este caso un mineral, ¿el zinc ayuda en la regeneración de lesiones? Sí, principalmente por su capacidad antioxidante. El zinc por sí solo ya funciona. Y la carnosina también funciona. Pero ¿Qué es la carnosina? La carnosina es un aminoácido que forma parte también de, bueno, lo ingerimos habitualmente cuando ingerimos proteínas, pero de forma aislada se ha visto en estudios animales, preferentemente en estudios preclínicos, en estudios en celulares, que regenera tejidos. Entonces empezaron a trabajar el zinc carnosina, sobre todo las investigaciones son en Japón. ¿Vale? En Japón, queremos decir... ¿Y para qué patologías? Porque si regenera tejido, quizás... Ahí venimos. Cuando hablamos de que decimos Japón porque es donde vamos a leer más literatura. Casi toda la literatura que vamos a leer al respecto de intervenciones clínicas, intervenciones en humanos, son en Japón, no en un Japón, digamos, ancestral o tradicional, no, digamos en hospitales en Japón. Incluso lo ponen al nivel, por ejemplo, de los mal llamados protectores gástricos, ¿no? Los inhibidores de la bomba de protones o los antiácidos. El zinc carnosina lo que hace es que, primero, me decías que tiene que ver con zinc. Cada cápsula de zinc carnosina tiene 16 miligramos de zinc y 59 de carnosina, ¿vale? Aproximadamente. Por tanto, 2 cápsulas en 150 miligramos, que es lo que van a ver la gente, los profesionales en muchos estudios. Intervenciones con 150 miligramos de zinc carnosina. Es por la unión de ambas. Lo que se ha visto, por ejemplo, en boca, hay 2 estudios muy interesantes, uno con estudio de mucositis por radioterapia, ¿vale? Y otro por estudio de aftas orales. El enjuague, 2 cápsulas metidas en agua, son 150 miligramos. El enjuague mantenido, el estudio se hizo con 1 minuto manteniéndolo en boca. Yo siempre digo al paciente, hombre, si puedes estar 2 o 3 me iría mejor, ¿no? El estudio se hizo con 1 minuto, pero seguramente que con más minutos tiene más efecto. Generaba una mejora muy importante y regeneradora de las aftas orales. A nivel estomacal, si quieres lo comentamos luego, porque tiene una particularidad y es que por la unión del zinc-carnosina, esa unión que tiene, hace que sea más resistente al ácido clorhídrico y está más rato en el epitelio del estómago. O sea que hay que tragarlo. Sí. Puedes tener efecto local realmente, pero yo si me preguntas, Carlos, ¿cuántas veces prescribes zinc-carnosina para aftas orales? Claro, yo la cantidad de pacientes que vienen a la consulta preguntándome por epigastralgia, por reflujo, por dolor en pecho o por dolor gástrico son muchos más que las aftas orales, pero Claro. a lo mejor si aquí tuvieras una odontóloga o un odontólogo te diría, no, pues yo tengo un montón de pacientes que vienen por aftas y este recurso me gusta mucho más, ¿no? Porque yo a mis pacientes a lo mejor le digo que traiga la aloe vera, pero voy a prescribir mucho más aloe vera en enjuague y mucho más zinc-carnosina también en enjuague, Carlos. Depende a lo que te dediques. Y no hay un formato líquido que no sea 2 no. cápsulas mezclarlo en agua, ¿en serio? De momento no. En España con el zinc carnosina se tiene que formular fuera, si no me equivoco, no quiero decir una mentira en concreto, pero o sea, no quiero mentir, quiero decir, porque el tema de las patentes y demás no lo tengo yo tan claro, pero el zinc carnosina casi siempre cuando lo compramos está formulado fuera. Me parece que es la manera que tenemos que por decirlo así, no tenemos tenemos laboratorios en España que tienen zinc carnosina, sí, pero lo traen prácticamente, lo importan de fuera. Por ejemplo, hay zinc carnosina de laboratorios extranjeros como Dr. Best, como Nutrinet o como Regenintest. El Regenintest tiene zinc carnosina al formato cápsula y de momento no lo hay en líquido. Pero lo habrá, porque además se está investigando, por ejemplo, también para úlceras rectales, aplicación local, con enemas, o sea, va a empezar a haber geles seguro. Después del aloe vera y el zinc carnosina, ¿has puesto por orden de importancia vitamina A?
La vitamina A, no tenemos estudios en modelos, no tenemos estudios clínicos en humanos donde dando vitamina A mejoraba la mucosa de la boca o la mucosa esofágica, ¿vale? Tenemos estudios sobre todo preclínicos, pero es muy importante que entendamos que todas esas células epiteliales que producen MUC, ¿no? Esas proteínas que acabarán produciendo mucinas, todas tienen receptores para vitamina A. Tienen receptores para retinoides, o el conocido receptor de vitamina A es el RX receptor, retinoid X receptor que se llama. Son receptores nucleares, están en el núcleo de la célula y sobre todo hay receptores de vitamina A en la parte superior del tracto digestivo, especialmente en boca, en parte posterior, células salivares, en esófago y también en estómago. A nivel clínico es brutal la intervención con vitamina A en formato de comprimido, realmente, que es como la tenemos. También la tenemos en formato gotas, pero en formato de comprimidos a mí personalmente me gusta para esofagitis y me gusta también para estómago. La experiencia clínica es muy grande y de hecho ya han salido en el mercado productos, ¿vale?, que tienen vitamina A en el interior, por decirlo así. Tienen varios componentes, pueden tener zincarnosina, pueden tener espino amarillo, pueden tener incluso algunos glutamina y también tienen vitamina A porque se sabe realmente que tiene un impacto muy importante en mucosas, con algunas contraindicaciones. Después hablamos del estómago, Sí. ¿no? ¿Qué nos queda de boca que sea muy importante? Porque claro, aquí es el atracón. Porque hasta el momento, para una afta, ¿darías estos 3 suplementos o escogerías? Mira, yo siempre diría, ¿no? Y en un planteamiento real, como siempre decimos en disculpadme, en clase, yo siempre voy en clase diciendo, vamos llenando la caja de herramientas, pero no significa que lo tengamos que utilizar todo. Entonces, en mi contexto clínico habitual, la mayoría de procesos orales me van a mejorar mejorando esófago, estómago e intestino delgado. Entonces, a veces no tengo que hacer algo específico en boca, sino que me va a mejorar como tú estabas anticipando al principio, de rebote o como consecuencia. Pero si tuviera que quedarme con uno, imaginemos que estoy tratando muy habitual en mi consulta una esofagitis y un problema estomacal. Quizá a lo mejor me quedaría con el zincarnosina, porque le puedo decir que haga, por ejemplo, enjuague por la mañana y que trague, y que por la noche, por ejemplo, se trague la pastilla. Y de esa manera tengo con el mismo producto, el mismo bote, por decirlo así, podemos tener impacto en los dos sistemas. O le diría que cogiera una aloe vera y que por la mañana hiciera un enjuague y lo mantuviera un poco en boca, y al mediodía y por la noche lo tomara y lo tragara directamente para que tuviera impacto en esófago y estómago. La gente le irá otras que no daría ahora para profundizar, pero hay beneficios en mucosas con la lactoferrina, hay beneficios con probióticos específicos como el Streptococcus salivarius o el Saccharomyces boulardii, o también hay intervenciones muy interesantes que todavía no son estudios. Hay un estudio en humanos y todavía no ha salido, es con geles que tengan coenzima Q10, especialmente para heridas que llevan mucho tiempo enquistadas por el alto estrés oxidativo. La coenzima Q10 de forma tópica, de hecho salió un producto, no recuerdo el laboratorio, ya sabéis, bueno, sabe todo el mundo que no nos paga nadie, no recuerdo el laboratorio, fabricaba un spray de Q10 que tenía muy buen impacto a nivel de afta. Lo que pasa es que es carísimo realmente un spray que además lleve Q10. Por cierto, una cosa que yo no sabía, que preparándolo lo he descubierto, es que si tienes aftas en el estómago puede decir, que no sé si siempre es así, que tienes déficit de micronutrientes. Sí, realmente, ya más que aftas propiamente en el estómago, porque puedes tener en el estómago por una erosión del Helicobacter pylori, otra consideración, pero es cierto que la mayor tendencia a hacer lesiones aftas en boca o incluso ulceraciones en otras partes del tubo digestivo pueden tener que ver con deficiencia de micronutrientes. Los micronutrientes que pueden estar disminuidos y que facilitan per se, no solo es que la gente puede estar pensando, bueno, cuando tengo una lesión en el epitelio voy a absorber menos estos nutrientes, y es una certeza, ahora hablaremos de algunos de ellos, pero es que la propia deficiencia también hace que aparezcan más lesiones. Por ejemplo, la deficiencia de B2, que un signo muy típico son las irritaciones en las comisuras labiales, la deficiencia de B12, con la falta de B12, no hace falta que haya una deficiencia exagerada, falta de zinc, falta de cobre, o la falta de hierro y la deficiencia de vitamina D y de vitamina A. Todas estas están descritas en la literatura como cuidado, si están bajas, puede ser que eso esté facilitando de rebote que puedas tener más lesiones en el epitelio, puedes tener más lesiones en cualquier parte del tubo digestivo y de rebote, evidentemente si tienes lesiones y absorbes peor, también van a estar más bajas como consecuencia, no solo como causa. Es fuerte porque quizás si ves una B12 baja en la analítica le dices, oye, que eres vegana, por ejemplo, ¿eh? Sí, o tienes una o si ves predicción. un hierro bajo, puedes tener un Helicobacter, puedes tener una gastritis, puedes tener cualquier otro ProPA, pero no lo relacionas a veces con que puedas tener más lesiones en boca. Claro. Ya, pero o sea,
No empezarás a tratar mucosas, seguramente. Luego tengo otras pacientes, no, muchas veces puedes decir, ostras, has empezado por un tratamiento y has hecho un tratamiento de mucosas y has empezado con un complejo B, por ejemplo, que te lleva B2, que te lleva B12, que te lleva folato, porque el folato también está implicado en la mayor tendencia a las lesiones, y te dices, ostras, es que desde que me has dado esto, ya solo con los micronutrientes ya empecé a estar mejor a nivel oral. La gente de entender también, y seguro que lo saben, y alguno que nos está escuchando es profesional, y dices, ya bueno, Carlos, pero si tenemos una disbiosis oral, la mucosa va a estar mal. Sí, y esto daría por otro capítulo hablar de disbiosis oral. Cuando existe una disbiosis oral, cuando existe un sobrecrecimiento de bacterias proteolíticas en boca, o tratamos esa disbiosis con pues aceites esenciales en forma de aceite de árbol del té, aceite de orégano, el oil pulling famoso, ¿no? Con también aceite de coco y luego probióticos, o no vamos a rehacer la mucosa del todo. El problema muchas veces es como en el sobrecrecimiento bacteriano, que a veces la mucosa está tan irritada que el hecho de añadir un herbal en un momento determinado, como tiene una base alcohólica la mayoría de ellos, te va a generar todavía más irritación al principio y vale la pena primero transitar por un periodo de mejora de mucosas. Dejamos la boca y vamos a esófago y estómago. ¿Lo quieres unir todo? Aquí el aloe vuelve a salir, ¿no? Sí que es verdad que va muy de la mano. En realidad es difícil a veces encontrar, bueno, de hecho es muy difícil encontrar a alguien que no tenga sintomatología esofágica y que a su vez tenga sintomatología estomacal. Pero es verdad que en el plano clínico muchos pacientes se van a quejar de tengo molestias en la boca del estómago, me duele directamente el estómago cuando como, o me duele entre comidas, que es un signo típico de alteración de mucosas y baja producción de ácido clorhídrico. Y si eso va a mayores y el poco ácido que tenemos por una insuficiencia del esfínter esofágico inferior empieza a salir, además vamos a tener irritación en el esófago, va a tener regurgitación. Lo que pasa es que veremos que los recursos son combinados. Yo haría una diferenciación aquí, ¿vale? Para que la gente tenga recursos clínicos. Si la persona se queja de dolencias, de molestias en el recorrido del esófago, en forma de me quema aquí, Carlos, me duele el pecho y me han descartado que sea un problema cardíaco, puedo tener incluso irradiación cuando tengo ese problema a nivel epigástrico a la zona, por ejemplo, dorsal. Aquí, todo lo que tú puedas dar en forma líquido, en forma gel, que pueda quedarse en el tracto, como la aloe vera, o un producto que creo que nunca tú y yo habíamos hablado, es un producto que anteriormente se llamaba Ciberel y ahora se llama Esox One, es un producto que lleva polaxámero, que es una molécula sintetizada en laboratorio, no es no viene no es de origen animal, es un fármaco como tal, polaxámero con ácido hialurónico y condroitina sulfato. Lo han pensado bastante bien. Estos hicieron los estudios para intentar encontrar un recurso para el esófago de Barrett, ¿vale? ¿Qué hacen estas presentaciones como la aloe vera o el Esox One? Es que es líquido. Entonces realmente, muchas veces incluso el paciente te lo dice, es que cuando tomo la aloe o cuando tomo este producto Esox One, me noto que me calma, Carlos. Me noto que inmediatamente tengo una muy buena sensación. Pero no y va sirve, bastante rápido. No solo sirve para el momento, ¿eh? No. Regenera mucosas, aparte de que es calmante al momento. Gracias. Igual que la aloe vera tiene un efecto mejorador, digamos, regenerador de la mucosa, no es un efecto antiácido como podría ser un fármaco. El polaxámero hace lo mismo. El polaxámero también es una sustancia mucoadhesiva que protege nuestras mucinas y permite que el ácido hialurónico y el condroitina sulfato actúen desinflamando la mucosa y generando una mejora en la regeneración de esa mucosa, de ese propio epitelio. Esox One, ya lo vamos a poner en las notas del episodio, pero sobre todo es parte alta, sí, afectaciones de la parte alta. ¿Y sabes lo chulo? Que a mí me está gustando, que ya ya empiezan a venir los pacientes a la consulta de derivados, entiéndeme, visitados previamente por su médico digestivo, y ya no solo vienen con la recomendación muchas veces del inhibidor de la bomba de protones famoso, que no nos gusta nada, ya lo sabemos, sino que ya vienen con el Esox One de turno, y a veces me he encontrado algún paciente que me dice, mira, han dado fármacos, dice, me lo quito todo, ¿no? Digo, no, hombre, no, el Esox One no te lo quites. Digo, ya me gusta que lo tomes porque te va a aliviar mucho realmente. Esto es impresionante, ¿no? Porque cuando ya entras en la sospecha de todo esto es un arsenal de fármacos, claro, paso de todo y ahí puede haber alguna luz. Dice, no, ¿Por qué será eso? ¿Será porque tiene mucha evidencia científica el Esox One que lo empiezan a dar en las consultas más convencionales? Bueno, hay evidencia científica, no es que haya una serie de estudios enormes en humanos, pero hay evidencia y hay evidencia también clínica, y luego evidentemente que el hecho de que sea un fármaco y haya digamos una mayor accesibilidad, ¿no? Como fármaco, como presentación del fármaco a los profesionales médicos, es más fácil que se prescriba realmente. Bueno, yo le veo... o sea, es un fármaco. Sí, es un fármaco como tal o se vende como fármaco, pero en realidad
Sabes que las cosas se pueden vender como fármaco, se pueden vender como suplemento y no significa que sean buenas o sean malas, sino que si se... Ni que uno tenga efectos secundarios y el otro no. Correcto. Entonces, el hecho de que se venda en formato fármaco y que de hecho el polaxámero sea sintetizado de nuevo en laboratorio y no venga de una planta, eso hace que sea un fármaco. Entonces, ¿qué ocurre? Que es más fácil el acceso al profesional médico. Yo siempre le veo la parte positiva. Si empezamos a recomendarlo, será más fácil que yo al paciente diga, oye, pues esto me lo mantienes, pero vamos a añadirlo en la intervención un poquito más profunda. Y a nivel estomacal, las grandes estrellas, por decirlo así, es el zinc carnosina, de nuevo, y por una particularidad que no hemos comentado antes. Hace un momento hemos comentado que el zinc y la carnosina son tremendamente positivos para la regeneración. Pero ¿qué es la forma zinc-carnosina? La unión de las dos, esta presentación, la que hace que sean más efectivos. Y esta presentación hace que en el estómago no se disocie tan rápido como cuando es zinc y es carnosina por separado. Por tanto, hace que, en palabras sencillas, esté más rato en el estómago con nosotras. Y ya nos interesa que esté más rato en el estómago porque así tendrá mayor capacidad de adhesión a esas zonas de lesión. Dime una marca que te guste, que seguro que tienes en la cabeza, Sí. alguna de zinc carnosina. Mira, digo primero una de aquí, una española que es Regenintest de Enepro. El formato cápsula sí que tiene zinc carnosina junto. Y luego hay dos interesantes, vienen de fuera. La mayoría de zinc carnosinas veréis que vienen de fuera. Una que utilizamos mucho en consulta es Dr. Best y otra es Nutrinet. Cualquiera de las dos. Y también hay otro laboratorio también de fuera que a veces cuando no encuentro una recurro al otro, es Swanson. Lo apuntaremos en las notas del programa. Que como sabe todo el mundo, nadie nos paga, sino que simplemente lo que utilizamos en consulta y lo puedes encontrar. Claro. Todos tienen un formato muy parecido, 59 miligramos de carnosina y 16 de zinc. Por tanto, no te pasas con el tema de hierro, que sé que es un tema que a ti siempre te ocupa realmente a nivel mental. ¿Para qué dolencias? Que no nos dejemos ninguna. Darías un Regenintest, por ejemplo, de Nepro, que os encanta, que todo el día habláis del Regenintest de Nepro en la consulta. Y en formato cápsula os lo daría sobre todo para estómago. Mira, la ventaja que tenemos con el zinc carnosina es que como es tan usado en Japón a nivel hospitalario y a nivel médico, tenemos estudios al respecto. Por ejemplo, tenemos estudios de mayor tasa de erradicación de Helicobacter pylori añadiendo zinc carnosina. Wow. Y tenemos estudios muy chulos en el que compararon fármacos para regenerar úlceras gástricas con zinc carnosina. Y lo bonito es que, también se lo pueden encontrar en las notas del programa, del episodio, el zinc carnosina ganaba al fármaco en mejora clínica y en tasa de mejora de lesión. La tasa de mejora de lesión era muy poquita, pero la tasa de mejora de lesión con zinc carnosina era del 75%, era muy alta. El zinc carnosina funciona por 3 vías diferentes. Una es trámite una proteína de shock térmico que se llama HSP72. Básicamente lo que hace es tener un efecto antioxidante, baja el núcleo factor kappa beta, por tanto baja la inflamación en la zona de lesión y aumenta factores que mejoran la regeneración como el insulin growth factor 1. Por tanto, me baja inflamación, me mejora estrés oxidativo y me ayuda a regenerar tejido. ¿Y no serviría para cualquier permeabilidad intestinal entonces? Mira, y es buena también la pregunta, obviamente, porque se está empezando a ver si podría tener también un impacto en el intestino delgado. Aquí la duda, porque la evidencia clínica existe, la duda es si tiene impacto realmente en el intestino delgado o es que cuando tú mejoras la mucosa gástrica también mejora la permeabilidad en el intestino delgado. Claro. El intestino delgado se lleva la palma la glutamina, ya lo sabemos. Es como la estrella del intestino delgado. Va más directo y te fías más. Más que nada porque además hay estudios. Si tú me preguntas, Carlos, la evidencia clínica de dar glutamina, por ejemplo, durante mucho tiempo utilizaba glutamina y vitamina A para el estómago cuando no teníamos zinc carnosina o no sabía las cosas que sé. Sabíamos cosas de la aloe vera, pero aquello como que lo dejas de utilizar porque te parecía un producto menor y dices, ¿cómo que producto menor? Si era un productazo realmente. Total. No, y aparte que la glutamina tuvo su momento de moda y entonces después te quedas como un poco pillado de pensar, ¿mola o no mola la glutamina? Yo creo que sigue molando y lo sigo utilizando. Lo que pasa es que podemos hablar hoy de las dosis que realmente eran efectivas, por ejemplo, en las time junctions, ¿no? En las ocludinas y claudinas del intestino delgado. Si tú me preguntas, ¿dónde los estudios realmente y estudios en humanos con glutamina, ¿a dónde van dirigidos al intestino delgado? A la permeabilidad. Pero si me preguntas, Carlos, cuando no tenías otras cosas y dabas glutamina, ¿te mejoraban las gastritis? Absolutamente. Yeah. ¿Porque tenías un impacto en el estómago o porque trámite mejora de la permeabilidad en el intestino delgado te mejoraba también el estómago? Mira, no lo sé, pero el caso es que me mejoraban. Pero es cierto que si nos ponemos un poco maniáticos con la evidencia científica,
la evidencia de la glutamina es en el intestino delgado por varios motivos, pero uno de ellos es porque se sabe que la glutamina es un sustrato energético para los enterocitos, es darle energía propiamente a los enterocitos. ¿Puedes decir todas las patologías, síntomas y disfunciones del intestino delgado Sí, que les sirva la glutamina? realmente a cualquier... Porque has dicho permeabilidad Sí, intestinal, pero claro, es sí. como un genérico, ¿no? No, y es, mira, no hemos hablado de esta pregunta y me viene muy bien que me la hagas. La permeabilidad domina cualquier tipo de disbiosis y cualquier tipo de problema en el intestino. Es una consecuencia. Por eso la glutamina es tan transversal. ¿Quiere decir que la glutamina lo arregla todo? No, claro que no lo arregla. Tú le puedes dar glutamina porque la persona tiene un sobrecrecimiento bacteriano, tiene además una gastritis, se le hincha la barriga, tiene reflujo. ¿Le va a venir bien la glutamina? Sí, claro que le va a venir bien, porque en ese contexto tiene afectación de mucosas y tiene permeabilidad. Pero si tú no tratas el sobrecrecimiento bacteriano, aportas luego probióticos, primero de todo, cambias hábitos, alimentación y demás, no va a solucionarlo. Pero en realidad, como la permeabilidad, y lo has dicho tú y no lo habíamos hablado antes y es muy bueno porque como la permeabilidad es transversal realmente en infinidad de patologías digestivas, sean inflamatorias o no lo sean, por eso la glutamina puede servir prácticamente para todo. Pero no significa que lo cure todo, eso está claro. Y tiene alguna contraindicación que hemos de conocer y alguna consideración en cuanto a dosis, que yo creo que en un momento determinado no lo entendimos bien. Yo no lo entendía bien y sabes que soy muy fan de la persona aquella que me dijo algo en un momento determinado que siempre me dices, ¿no? Siempre te acuerdas de alguien que... Y yo me acuerdo que fue la doctora Rigau, la doctora Josepa Rigau, que tú la conoces. Me acuerdo en una de sus formaciones cuando yo empezaba en todo esto, decía que con dosis de 2 gramos de glutamina ya teníamos una efectividad muy chula en el enterocitos, en el intestino delgado. Yo venía de entender que la dosis de glutamina tenía que ser más alta realmente. Y no, los estudios luego confirman que con dosis de 2-3 gramos tienes ya un efecto muy positivo a este nivel. Pero tiene algunas contraindicaciones como los problemas oncológicos si la persona los ha sufrido. A ver, cuenta un poco esto. Sí, realmente la glutamina, un poco como la glucosa en los trastornos proliferativos que dependen del efecto Warburg, ¿no? Que dependen de una captación excesiva de glucosa, ese efecto Warburg sabemos que también se da para la glutamina. Las células proliferativas que tienen las mitocondrias dañadas consumirán también mucha glutamina para proliferar. Entonces, cuando alguien ha tenido un problema neoplásico, ha tenido un trastorno de ese estilo, ya no te digo si está en tratamiento, la glutamina la deberíamos evitar para no favorecer. Si a mí me preguntas una particularidad y me voy un poco a algo más sofisticado, ¿no? Los profesionales que nos escuchen, si tenemos un paciente que ya le han diagnosticado un esófago de Barrett, que por tanto ya sabemos que un esófago de Barrett es ya tiene células proliferativas en el esófago. Yo, por ejemplo, la glutamina, si sé que hay un esófago de Barrett, no la doy, porque no quiero alimentar ese proceso proliferativo y me voy con otros recursos y otras alternativas que podemos hablar de ellas ahora. Porque ¿El molibdeno? el molibdeno forma más parte de la sulfatación, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Bien, lo que hemos hecho al principio como marco de referencia, ¿no? Cuando nosotros tenemos la mucina formada, para hacerla más estable, más resistente, ¿sí? Menos degradable, si la sulfatamos, si le añadimos un grupo sulfato, la gente debe entender como si le pusiéramos una pegatina, realmente, ¿no? Le añadimos un sulfato a esa estructura. La hacemos más estable. El molibdeno ayuda a conseguir esos grupos sulfato. Por eso mucha gente cuando te dice, ostras, cuando tomo alimentos que tienen azufre, ¿sí? O cuando bebo vino, o cuando tomo alimentos que tienen como conservante los sulfitos, tengo acidez, tengo reflujo, me duele la cabeza o me pongo colorada o me pongo colorado. Dice, ostras, ¿eso qué pasa? Dice, he leído que puede ser porque acumulo sulfitos, pero no lo entiendo. El paciente no lo acaba de entender en consulta. Eso es porque la audiencia seguro que lo sabe o mucha gente lo tiene en cuenta, pero a lo mejor mucha gente le sorprende y entonces hablamos de sulfatación y decimos nombres raros y luego eso cómo se aplica, ¿no? Realmente cuando comemos azufre, cuando comemos ajo, cebolla, puerro o cualquier crucíferas, incorporamos azufre y este azufre se ha de metabolizar, ha de pasar primero a sulfito y luego de sulfito ha de pasar a sulfato. Cuando tenemos ese sulfato, las enzimas encargadas de sulfatar cogen el sulfato y se lo enganchan a la mucina, por ejemplo, o se lo enganchan a la gastrina, o se lo enganchan a la colicistoquinina. Lo utilizamos para hacer diferentes cosas. También nos sirve, por ejemplo, para desintoxicar esos grupos sulfato. Si tú no consigues hacer ese paso bien, se te acumula un paso intermedio, un metabolito intermedio, que son los sulfitos, que son los que generan tanta sintomatología. Pues el molibdeno es el que hace que pasemos de sulfito a sulfato. Por eso muchos productos para las mucosas llevan molibdeno. Yo utilizaría molibdeno si tengo síntomas de mala sulfatación. También utilizaría riboflavina si tengo malos síntomas de sulfatación, porque esas enzimas que transforman el sulfito en sulfato también son dependientes de riboflavina o de vitamina B2. Vale. Esto lo darías en este punto y
no has hablado de un tema que hace rato que lo veo en el guión, que es la mucosa compositum. Sí, Que quizás sí que sería un básico más básico, ahora que estamos hablando de estómago. es un básico que puede servir tanto para estómago. También está, la evidencia clínica ha podido resultar efectivo en enjuagues orales y también ha mejorado procesos esofágicos. Lo que pasa es que la mucosa composito me la vendrá cuando me criticará la gente, porque luego van a ver que es un homeopático. Van a decir, ostras, este tío Carlos utiliza homeopáticos y demás. Bueno, yo primero no soy quien para juzgar los homeopáticos porque no tengo conocimientos sobre homeopatía, eso es lo primero. Y es el único homeopático que conozco y que manejo y que domino. Pero me dices, oye, ¿cuántos estudios científicos hay con el mucosa compósito en esófago y en estómago? Pues no hay ninguno. ¿Qué quiere que le diga? Pero la experiencia clínica está ahí. Entonces, en muchos casos, es verdad que es un poco costoso porque son ampollas, tienes que consumir varias cajas a lo largo del proceso realmente, porque es una ampolla al día, tragada. Entonces, a veces la gente me ha escuchado decir que lo utilizo cuando el resto de cosas no me funcionan. No es porque crea que vaya mejor y sea como más sofisticado, sino que cuando me funcionan mis básicos, no recurro al mucosa compositum. Pero es cierto que a veces en casos en los que me he encontrado un poco atrapado y no me han funcionado el resto de recursos, sobre todo a nivel de estómago y esófago, me ha funcionado muy bien la mucosa compositum. El resumen de intestino delgado, para que no haya tantos nombres, es glutamina. Es la que se lleva la palma, pero si me preguntas, Carlos, con el resto de cosas, si tú mejoras la mucosa gástrica y esofágica, ¿vas a tener una repercusión positiva en intestino delgado? Absolutamente, y va a mejorar intestino delgado. Y si no tienes las mucosas muy tocadas y decides primero tratar la disbiosis, ¿también va a mejorar la mucosa del intestino delgado? También. Pero si tenemos que tener un recurso para intestino delgado con evidencia es la glutamina. Y la alternativa, si tiene procesos neoproliferativos, sería la melena de león. La melena de león aporta, el iridium aporta muchos polisacáridos que son también aprovechados. Muy resumido, esos polisacáridos, esos glicanos, nos sirven como sustrato para fabricar mucinas y a su vez estimulan a las células o a los genes MUC para que sigan produciendo también proteínas MUC y a su vez mucinas. Mucha gente que nos está escuchando dice, no, Carlos, yo la melena de león no la utilizo en intestino delgado, la utilizo también en estómago porque tiene una evidencia muy alta. Pues sí, también se puede utilizar muy bien en estómago y también tiene evidencia, sobre todo clínica, muy, muy, muy elevada. Pero como también se la conoce esa melena de león porque también mantiene esas time junctions en el intestino delgado, como eso se parece a lo que hace la glutamina, por eso muchas veces la consideramos, digamos, una alternativa. Me está pareciendo natural como la aloe vera. Laura García la mete en su batido de la longevidad cada mañana del mundo. La melena de león. En realidad es un prebiótico brutal y luego también tiene efectos a nivel neurológico, a nivel neuroinflamatorio, tiene efectos muy interesantes. ¿Qué pasa en consulta? Que también tienes que manejarte un poco con el paciente que tienes delante. Si tú puedes hacer, porque no tiene contraindicaciones, una glutamina durante un tiempo, es más barato dar glutamina que dar melena de león, por ejemplo. Entonces, bueno, también te tienes que manejar. Un ESOX-1 es muy caro, por ejemplo. Una vitamina A es más barata. Entonces, oye, Carlos, la vitamina A, no lo has dicho, ¿tiene algunos efectos adversos? Sí, si la mujer está en búsqueda de fertilidad o está embarazada, cuidado con el riesgo teratogénico de la vitamina A. No me preocupa tanto la sobrecarga hepática con vitamina A si no das dosis muy elevadas. Dar dosis de 10.000, 20.000 unidades al día, oye, no es la mayoría de veces un problema y si no también lo puedes mirar a nivel analítico para saber si te estás pasando. Pero bueno, también tienes que manejarte. ¿Quién tienes delante? ¿Qué contraindicaciones tiene? ¿Y qué presupuesto tenemos? Y de esa manera adaptarnos de la mejor manera posible. Vamos al intestino grueso. Cita primero las patologías que nos podemos encontrar, que así hacemos el link para toda la suplementación que vas a decir. Claro, realmente en intestino grueso podemos encontrarnos, sin ser propiamente una patología, nos podemos encontrar de rebote todos los procesos disbióticos del intestino delgado que acaban afectando al intestino grueso, ¿no? Si tenemos un metano en el intestino delgado, pues vamos a sufrir de un estreñimiento muchas veces. Si tenemos un sulfuro de hidrógeno, vamos a sufrir de diarreas. Y luego a nivel de intestino grueso, pues podemos tener, pues imagínate, que reparar el tejido después de un diagnóstico de celiaquía en el momento que haces una dieta sin gluten, pero todavía el tejido no está reparado de tanto tiempo comiendo gluten sin tú saberlo, una enfermedad inflamatoria intestinal como puede ser una colitis o un Crohn, o directamente, pues por ejemplo, una irritación posparasitosis, ¿no? Todas esas cosas se van a poder beneficiar de intervenciones y a mí lo que me gustaba es cuando empecé a entender que hay suplementos que funcionan mejor para la mucosa del colon y hay otros suplementos que no funcionan tan bien y no llegan tanto. Y aquí también habrá alguien que me dirá, bueno, Carlos, pero cuando le doy glutamina y vitamina a un paciente también me mejora muchas veces el colon. Sí, tenemos la ventaja, ¿no? Tenemos siempre como el comodín del sistema común de mucosas. Oye, trato una mucosa y me van a mejorar todas. Pero para todos esos casos donde no mejora, tenemos algunos recursos que van directamente, o mucho más, mejor dicho, a colon.
Butirato. El butirato es como la glutamina la glutamina en los enterocitos, ¿no? Que decimos es el sustrato energético. Pues el butirato es el sustrato energético para los colonocitos. Prácticamente el 70% de obtención de energía tiene que ver con el butirato en el colon. Por lo tanto, tiene que ser un básico cuando queremos tratar. ¿No sirve Pues, comer mantequilla aquí cada día? bueno, creo que sirve menos que aportarlo. Tienes que comer bastante más cantidad. Puedes incorporarla, claro que sí. Pero es cierto que incorporar butirato en cápsulas o en sobres, que hasta ahora lo teníamos en sobres, pero yo creo que ahora nos lo han dejado solo en cápsulas por diferentes motivos que ahora se va. Es la utilidad que tendremos o la presentación que tendremos. Tiene un impacto muy alto, por ejemplo, en colon y retroalimenta también el contexto de eubiosis en el colon. Después vienen probióticos, que hemos dicho que los hablaríamos. Probios y previos interesantes. Hay un previo que me gusta, que son los silaglucanos, ¿no? Los dos nombres comerciales que la gente le sonarán es el Gelsectan y el Silaplus. El silaglucano, ¿te acuerdas que lo hemos hablado? Que venía del tamarindo, ¿no? Es de las semillas de tamarindo. Y no deja de ser un polisacárido concreto, ¿vale? Que tiene más afinidad para el colon. Como no se fermenta en el intestino delgado, llega más íntegro al colon y tiene más actividad en el colon. Y tiene esa capacidad muconutritiva en las mucinas del colon. Handicap, cuidado con los estreñimientos. Funcionan mejor los silaglucanos en pacientes que tengan alteraciones de la mucosa colónica, ¿vale? Pero que además tengan una tendencia a la diarrea. Vale. Porque si ya tienes un estreñimiento, le puedes favorecer más estreñimiento. Y los probióticos que me has dejado de intro, sobre todo los que tendrán más impacto, son las bifidobacterias. Las bifidobacterias en el fondo son muconutritivas indirectas, ¿no? De hecho, localizadas a nivel digamos, de capa de mucosa, están en la parte más cercana a la capa interna. No están en la capa interna, por descontado, porque no están las bacterias ahí, pero están muy cercanas a la capa interna y trabajan de una manera muy simbionte con las muconutritivas, ¿no? Con la Akkermansia, con el Prausnitzi, con el Eubacterium, sobre todo para que la gente no se líe. Evidentemente las bifidobacterias no producen butirato. Lo que hacen las bifidobacterias... Claro, digo, es sumatorio, ¿eh? Es sumatorio. Las dos cosas hay que dar, ¿eh? Sí, no producen butirato, pero producen acetato y lactato para que las bacterias muconutritivas se nutran de ese acetato y lactato y entonces ellas sí que produzcan butirato. Es una relación de yo te doy y tú acabas produciendo butirato y nos beneficias a todas. Porque hay muchas derivadas de bifidobacterias. Sí, las más estudiadas, pues el hongo, breve, infantis, todas estas son las que encontramos en la mayoría de suplementos. ¿Vale? Tenemos multitud de suplementos que solo tienen bifidobacterias. Por ejemplo, Bromatec tiene bifisele, por ejemplo, Nepro tiene butibifidus, que tiene butirato y tiene bifidobacterias. Hay un probiótico que me gusta mucho que se llama Histaminix, un poco caro, que tiene todas las bifidobacterias que son específicas para mejorar el contexto histaminérgico. Hay varios productos. Me acuerdo mucho un producto de Claire que se llamaba Terbiotic Factor 4, que era de los primeros que solo tenía bifidobacterias, por ejemplo. Las comerciales no son tontas, ¿no? Han sacado solo bifidobacterias porque quieres que vayan a colon. Y me deja un producto, y que sé que la gente de Cobas va a estar contenta cuando digamos esto, ¿no? Porque luego me dicen que hablo de muchas cosas, ¿no? Esto de que no estás casado con nadie y te dicen, bueno, pero oye, si algo funciona, pues y lo utilizas, y es verdad que hay un prebiótico brutal de Cobas que son los Human Milk oligosacáridos. Son oligosacáridos o glicanos derivados de la leche. Handicap, que si tienes una alergia a la proteína de la leche o tienes una intolerancia abrupta a la lactosa, no vas a poderlo tomar. Pero los Human Milk oligosacáridos serían también esos glicanos, esa nutrición para las bacterias muconutritivas del colon, y también es otro recurso con los silaglucanos, por decirlo así. ¿Cuánto tiempo tendríamos que tomar bifidobacterias para que sea eficaz? Mira, va a depender mucho de la clínica, no tenemos estudios que te digan exactamente, es como cuánto tiempo vamos a tener que tratar las mucosas, ¿no? Yo al principio pensaba que no, con 1 mes o 2 meses de trabajo de mucosas el paciente, como te mejora, luego le quitabas el suplemento de las mucosas y te decía, jo, estoy otra vez mal, Carlos, ¿no? Y luego ves gente que realmente luego le preguntas y te dicen, a veces lo recuerdas, ¿no? Ayer pasando consulta decía, recuérdame desde cuándo estabas mal, ¿no? Porque había empezado a mejorar mucho la paciente, ¿no? Era un tema hormonal, pero bueno, me va a servir de ejemplo. Oye, ¿has empezado a mejorar con 3 meses de abordaje? Sí, he mejorado muchísimo. Eso no tiene nada que ver. Digo, oye, pero ¿desde cuándo estabas mal? ¿No? Era un tema hormonal. Y me decía, no, desde la menarquia. Digo, espera, no le quites el tratamiento todavía, ¿no? Pues con las mucosas pasa un poco lo mismo, ¿no? ¿Desde cuándo estás mal digestivamente? Ni lo recuerdo, Carlos. Espérate que con 2 meses no has hecho el milagro. Quizás estás haciendo todavía algo paliativo, de momento. Está empezando a mejorar, pero manténlo. Va a depender mucho de la clínica. Bueno, y que después será difícil que mantengas los buenos hábitos siempre, cada semana de tu vida. Entonces vas a pasar
O que no tengas ¿no? estrés siempre, o que no Por tengas eso te algún problemilla digo, emocional, claro, obviamente, por descontado. Pero no podemos, o sea, me dejaba un probiótico también interesante que que ha hablamos salido en el reciente, podcast 1.000.000 de veces, gusta mucho a todo el el mundo. Bulardi, el Saccharomyces Sí, boulardii. sí. Y es Ahora no te sé decir qué invitado me lo ha muy dicho, pero varios. antiinflamatorio. O sea, sabemos que no es propio, no coloniza realmente. Eh, es un viajero que está de pasada 3, 4, 5 días en nuestro colon y baja muchísimo el contexto inflamatorio, muchísimo realmente. Lo La único doctora de la la puerta. otra puerta. Lo único que ocurre con el Bulardi es que te puede pasar como con el Gelsectan o el Silaplus, los silaglucanos, te puede provocar un poquito de estreñimiento. Entonces, en las tendencias al estreñimiento, quizá no optarías tanto. No optarías tanto, por ejemplo, por silaglucanos o por Saccharomyces, pero son muy útiles, sobre todo a nivel colónico. Y escoger unos u otros de todo lo que hemos dicho, ¿te basas en algo de la analítica o es todo por la clínica? Aquí principalmente es la clínica. Realmente, evidentemente, si quiero utilizar vitamina a largo plazo, me voy a basar en los niveles de la analítica, Claro, por esto te lo ejemplo. quería preguntar antes. O sea, tú puedes tener bien los niveles de zinc y que tú igualmente refuerces con el zinc carnosina por todas las maravillas Sí, que nos acabas de descubrir del zinc carnosina. sí, y fíjate una cosa, todavía, básicamente porque el zinc carnosina realmente vas a absorber muy poquito de ese zinc. La unión de zinc carnosina hace que se quede mucho más tiempo en el estómago y ese zinc es mucho menos biodisponible para absorberlo. Por tanto, realmente si tienes un zinc, por ejemplo, vamos a suponer que lo tenemos por debajo de 80 y quieres mejorarlo, por mucho que des zinc carnosina es posible que no suba mucho realmente. Por tanto, te respondo a tu pregunta. O sea que si lo tengo en 90 o 100, ¿tú puedes darle zinc carnosina igualmente? Sí, sí, porque realmente eso no va a tener un gran impacto en los niveles séricos o eritrocitarios de zinc. Va a tener un impacto en las células epiteliales, eso sí, pero Ya, no a nivel sérico. qué bestia, qué interesante, porque Sí, no es que la persona tenga el zinc bajo, la persona no, lo que tiene es un proceso problemas letal. intestinales. Evidentemente, si tiene además el zinc bajo, ¿vale? Al cuerpo, evidentemente no va a priorizar el zinc para reparar las lesiones del estómago. Lo va a aprovechar para muchas otras cosas, como por ejemplo para ¿Te estás refuerzo. refiriendo a enfermedades inflamatorias intestinales, por ejemplo, fuertes? Sí, no, imagínate, ¿no? Imagínate que tienes un zinc bajo porque tienes una baja absorción de zinc, ¿vale? Y tienes un contexto bastante oxidante, porque tienes un autoinmune, por ejemplo, ¿sí? Ese zinc va a ser muy importante para la superóxido dismutasa, para tener una capacidad antioxidante. Si tú tienes poco zinc, ¿para qué lo vas a destinar el cuerpo? ¿Lo voy a destinar para solucionar un problema en el estómago o lo voy a utilizar como capacidad antioxidante por un contexto oxidativo muy grande? El cuerpo va a jerarquía de prioridades, el intestino le va a importar. No digo que no importe, digo que le va a importar menos en ese momento. O sea que si todavía además tienes zinc bajo o una vitamina baja, cuidado, ¿no? Porque todavía el sustrato va a ser más necesario para solucionar ese problema. Terminamos con dos clásicos básicos que entran en este episodio, vitamina D y omega 3. La gente los perdemos de vista y pensamos siempre que podríamos decir que sirven para todo, realmente, ¿no? Y Qué también maravilla, te equivocas porque poco. así con un suplemento Pero haces faena. si me preguntas, Carlos, si tiene una gastritis, le das dosis altas de vitamina D basura, pues no, Ya, ciertamente no. ya. Pero si tiene la vitamina D baja, cuidado, que eso va a tener una repercusión también en su regeneración de los tejidos. ¿Qué es baja? Una vitamina D baja, yo por debajo de 50, quiero atenderlo. Quiero Toma que ya. esté por encima de 50. Y Que de quede hecho, grabado en el podcast, porque esto hace ahora, años que dices, ahora ¿por te qué me lo aviso. preguntas? Si es una básica. Ya, pero en este podcast acaba de empezar y esto todo tiene que quedar indexado en Google y en YouTube. 20 Por debajo de 50 la quieres trabajar, una vitamina D, ¿eh? Sí, en contextos, o sea, si me estás preguntando en contextos inflamatorios en consulta, evidentemente no me voy a centrar solo en la vitamina D, pero una 25-hidroxivitamina D en más de 50 nanogramos mililitro, con un buen nivel de 1,25 hidroxi y con una paratormona, si puede ser, por debajo de 40. Ahí empiezas a tener un contexto claro de cómo está el proceso y darla con K2 para protegerte a nivel de calcio, a menos de que el paciente tome warfarina o tome síndrome cenocumarol o aldocumar, que son antagonistas de la vitamina K. Estas particularidades quedarían también para un día, pero sí, por encima de 50, porfa. De hecho, es que cada vez hay más estudios, o sea, fíjate, pacientes que tienen anticuerpos antitiroideos, ¿vale? Dos grupos, ¿sí? Con vitamina D en 40. No te pienses en 20, no, en 40, ¿sí? A uno lo mantienen sin vitamina D y a otro grupo lo suplementan y lo levantan por encima de 50 la vitamina D. Pues al grupo que levantaron por encima de 50 la vitamina D bajó al 50% los anticuerpos antihidroperoxidasa. Y tenían la vitamina D en 40 realmente los otros. O sea,
A veces necesitamos un nivel de vitamina D más elevado. O en dismenorreas, mujeres que tenían la vitamina D en 30, 35, no es tan baja la vitamina D. Cuando la elevábamos por encima de 50 en los estudios, mejoraba más la dismenorrea. Por tanto, sí que es cierto que a veces necesitamos esos niveles de vitamina D más altos. ¿Te gusta algún suplemento específico de D más K2 o es un básico que todos los laboratorios tienen la misma calidad? Es que siempre me lo pregunto. Yo creo que hay muchos suplementos de D3 y K2 de mucha calidad, realmente. Si puedo escogerlo en líquido, en formato aceite, mucho mejor que en formato seco. Eso sí que es una particularidad. Y yo voy a decir uno que la gente, siempre que me lo escuchan en los cursos, lo digo y un día se acabará. Utilizo mucho de un laboratorio bastante económico que se llama GloryFill, ¿sí? Glory con Y y Fill, F-E-E-L. Bastante económico y es de los que más veo. Seguramente hay alguien que me está escuchando y a lo mejor está en consulta conmigo y me dice, hostia, qué cabrón, es verdad, tío. Empiezan a subir los niveles y con otros suplementos a veces no me han subido tanto. No digo con quién no me ha subido para no generar. Y GloryFill no me paga, ni me conocen GloryFill, pero me sirve en consulta y me funciona. Y es tremendamente barata, son 1.700 gotas de 1.000 unidades cada una, 20 y poquitos euros. O sea, no me llevo un euro. Quien lo utilice, que ya me lo dirá. Pero bueno, B-Levels tiene una gran vitamina D3 y K2, Vitae tiene una D3 y K2 también muy buena en líquido. Hay otros laboratorios también muy buenos, sé que nadie se me enfade. En este contexto, Sí. depende de si es boca, esófago, estómago, intestinos, para reforzar, las unidades internacionales las valorarías en función, entiendo, de cuánto te sale la vitamina D en la analítica. Sí. Realmente, o sea, depende de cómo esté en la analítica y depende del contexto inflamatorio. Sabemos que si hay más contexto inflamatorio o hay sobrepeso o obesidad, la cantidad de vitamina D deberá ser todavía mayor. Pero más o menos, es que subir realmente con 1.000 unidades únicamente, subir los niveles, que mueva la aguja en nanogramos mililitro es complicado. Entonces, prácticamente podríamos decir que cualquiera que esté por debajo de 30 nanogramos mililitro, suplementarse con 4.000, 5.000 unidades al día y repetir analítica en 2 meses, no le estás diciendo ninguna tontería, no estás haciendo nada descabellado, ni va a hacer una hipervitaminosis en 2 meses ni de broma. ¿Y omega 3? Omega 3, si tú me preguntas, de entrada en consulta, en un proceso de gastritis, de esofagitis, de afectación importante de las mucosas, si la persona no está tomando omega 3, ¿te empiezas a gastar el dinero en omega 3 de entrada? No, porque tengo que apostar por intentar regenerar. Pero oye, con 1 gramo o 2 gramos de omega 3 al día vas a tener impacto muy positivo en la mayoría de problemas. Y realmente hoy estamos sabiendo incluso que con antiagregantes plaquetarios no hay realmente problemas en cuanto al omega 3. Sí con anticoagulantes, pero no con antiagregantes. Por tanto, tiene un índice de seguridad, un registro de seguridad más amplio que el que nos habíamos pensado en un inicio. ¿Y qué hacemos si algún paciente viene con alguna de estas películas de las que hemos contado hoy y está tomando omeprazol? Podemos tratar igualmente. Yo le explico, digo, el omeprazol lo estás tomando porque realmente tomas algún fármaco que exige de tomar omeprazol, como antiinflamatorios o corticoides o determinados anticoagulantes o antiagregantes, si es que hay indicación. Me dice, no lo estoy tomando por ningún fármaco en concreto. Digo, ¿y lo estás tomando porque un día te lo pusieron y nunca nadie lo quitó? Dice, sí, me lo pusieron, nunca nadie me lo quitó. Pero cuando lo quitas, ¿estás bien igualmente? Sí, cuando lo quito, no me genera una sintomatología muy grande. Oye, pues quítalo y empezamos a tratarte. Ese normalmente no te viene tanto a la consulta. El que te viene es el de, oye, no lo tomo por nada en concreto, no tengo úlcera, no me han dicho que tenga una lesión, aunque yo también tengo en consulta de estos, pero imagínate, no tengo nada, pero cuando lo dejo de tomar, me vuelve otra vez la sintomatología. ¿Lo dejo? Digo, no lo dejes. Lo mantienes y mientras nosotros vamos tratando las mucosas. Y cuando lleves, a mí me gusta decir a partir de 1 mes, porque con 15 días me pillo los dedos. Digo, a partir de 1 mes empiezas a utilizar el inhibidor de la bomba de protones un día sí, un día no. Y me dices qué tal. Si logras estar un día sin tomar y no pasa nada, cuando lleves 15 días, 1 sí, 1 no, a los 15 días empiezas ya con 1 sí, 2 no. 1 sí, 2 no. A ver, cuando vengas a la consulta, en 2 meses ya puedes estar con 1 sí, 2 no, y algún día te lo has olvidado. Pero paulatino, por favor, lleva tomando a lo mejor inhibidores de la bomba de protones 2 años, 5 años. Y se los quitas del todo en muchos casos y están bien, ¿no? ¿Entiendo? Sí, lo que ocurre es que no se lo quito de forma abrupta de un día para el otro. No me va de 2 meses que lo siga tomando. Claro. Yo lo que quiero es que tenga seguridad, porque hay mucha gente que cuando te viene con esos cuadros te dices que cuando lo dejo tengo una sintomatología tremenda, Carlos. Entonces vamos despacio. Conclusión, hay vida más allá del omeprazol. Se puede salir. Se puede salir. Sí, se puede salir. Tú lo has hecho, tú lo has comprobado, tratando las mucosas con todos los suples que hemos dicho hoy. Por un momento que habías pensado que había tomado omeprazol mucho tiempo. Dice, tú lo has comprobado, Carlos. No. No sabía que te había dicho esto. No, es una broma. Sí, lo puedes tratar. Lo único sí, tener en cuenta, los profesionales de la salud, especialmente los que no seáis médicos, que estáis empezando,
Hay fármacos que necesitan de toma de inhibidores de la bomba de protones, como puede ser un corticoide, como puede ser un antiinflamatorio. Mientras estás tomando esos fármacos, no le quitéis el inhibidor de la bomba de protones, por favor. Vale. ¿Vale? O tiene una úlcera gástrica o tiene un tratamiento de Helicobacter pylori agudo y el omeprazol durante unos días. Por favor, calma. Pero poco a poco se va retirando, ¿vale? El fármaco sirve para lo que sirve, no sirve para toda la vida, pero sirve para contextos concretos. Haznos un spoiler del tema del próximo episodio, que será dentro de un mes. Vamos a ligarlo, ¿no? Ya que hemos hablado de mucosas, pues vamos a hablar de uno de los micronutrientes que más afecta por las afectaciones de mucosas y las afectaciones gástricas de intestino delgado, el hierro y la anemia, que también sabes que es un tema que me gusta, ¿no? Sí, y a mí también. Has hecho que me guste. Pues hablaremos de hierro, hablaremos de los determinantes en cuanto a la absorción, de los tipos de falta de hierro, de los tipos de anemias y de qué hierros utilizar, de qué manera y cómo acompañarlos. Que sea útil, como siempre. Al final, que no sea conocimiento solo teórico. Y de que no siempre tienes anemia cuando tienes la ferritina baja. Yes, ¿no? Tengo ferropenia, pero sin anemia. Oye, pero ¿cómo hacemos para no llegar a esa anemia? Gracias, Carlos. No, di. Gracias.